del historiador Julio Muti, dedicado a la investigación del nazismo y sus vinculaciones con la Argentina, y tiene publicada una saga sobre este tema. Lo saludamos desde Radio 12. Buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el llamado. Bueno, bien, cuéntenos cómo nace este interés por estudiar el vínculo del nazismo con nuestro país. Bueno, la verdad que es algo que viene de hace muchos años. No soy el único, hay varios investigadores que nos dedicamos a esto, ¿no? Tal vez con diferentes ángulos, pero bueno, es un tema que a varios investigadores nos ha atrapado desde hace años. En este caso, puntualmente, este libro tiene más que ver con los argentinos que fueron como voluntarios, ¿no?, a combatir por el ejército de la Alemania nazi, que no fueron pocos. Ajá, ¿se sabe más o menos cuántos fueron? Un poco el interés, ¿no? ¿Aproximadamente se sabe cuántos fueron? Sí, en las investigaciones preliminares que se hicieron, acá había un vacío histórico total, ¿no? O sea, hay mucha información sobre el otro bando, sobre los argentinos que pelearon por los aliados. Claro. Por los aliados occidentales, digamos, por las democracias occidentales. Y siempre hubo un vacío histórico enorme por el lado de los alemanes. Finalmente, hace unos 3 años pude dar con unos archivos, una investigación en el Bundesarchiv, que son los archivos federales de Alemania, y aproximadamente fueron unos 1.500 a 1.700 argentinos nativos, o sea que nacieron en Argentina, no alemanes que pasaron por nuestro país, que combatieron para el ejército de Alemania y de la Alemania nazi, ¿no? En las diferentes ramas, algunos de ellos incluso en las SS. Y en el libro, algunos de ellos están identificados con nombre y apellido y se cuentan sus historias. Exacto. El libro incluye son más de 100 historias de argentinos nativos, más unas 29 historias más, en total son 133, yo los llamo un poco argentinos naturalizados, porque esos 29 son alemanes que vivieron en Argentina, tuvieron documentación argentina y luego se fueron a combatir. Pero el centro del libro, digamos, son los argentinos nativos, que son aproximadamente, en total estamos cubriendo menos del 10% del total, ¿no? Que son los que pudimos identificar, o los que pude identificar, a través de este fondo documental que se digitalizó hará unos 3 o 4 años. Sí, es una muestra significativa de todas maneras. Es una muestra bastante significativa porque, digamos que se pueden incluir argentinos en las diferentes ramas. Por ejemplo, en la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, en el Ejército de Tierra, que se llamaba el Heer, o el Heer en alemán, mejor dicho, en las SS, en las Waffen-SS, o sea, eso es un poco lo que también despierta mucho interés, porque en un principio las SS no aceptaban nativos de otros países, luego eso se fue flexibilizando. Y bueno, todos sabemos la historia de las SS, ¿no? Que digamos fue declarada después de la guerra una organización criminal y bueno, hubo 11, por lo menos en el libro hay historia de 11 argentinos nativos, la mayoría de Buenos Aires, que formaron parte de las SS, ¿no? Y también de la Marina, de la Kriegsmarine. Hay argentinos que tripularon submarinos, incluso hay un argentino que fue comandante de un submarino, y cuyo hermano fue soldado del ejército y murió en Rusia. O sea, hay muchas historias que están también relacionadas de hermanos, ¿no? Ajá. Hablamos de hombres de qué edad, dentro de qué franja de edad. Bueno, son la mayoría, te diría, más allá que del 95% son nacidos ya en el siglo XX, entre el 1900, incluso hasta el 1920 y pico, porque sobre el final de la guerra tenían 19, 20 años. Pero también hay oficiales, ¿no? O sea, gente que se fue antes de la guerra a Alemania y que hizo la carrera de oficial. O sea, no es lo mismo ser un oficial que un recluta, ¿no es cierto? Un recluta es alguien que se incorpora a las Fuerzas Armadas ya seguramente con el conflicto comenzado y comienza de soldado raso, a lo sumo puede llegar a oficial. Pero estamos hablando de que hubo varios argentinos que fueron oficiales. De hecho, hay un argentino nacido en Entre Ríos, Ricardo Reumann de apellido, que tenía el grado de teniente, o sea que seguramente este argentino nativo que nació en Ramírez, ahí cerca de Camino a Paraná,
hizo la carrera de oficial y viajó a Alemania antes de la guerra. Bueno, murió de una enfermedad en un hospital de campaña. Ajá, ajá. ¿Qué se sabe del regreso? ¿Cuántos de ellos volvieron? De las historias que están en mi libro, volvieron muchos, eso es seguro, ¿no? Ajá. El fondo documental que yo utilicé, que es el único que está digitalizado hasta el momento, por eso no tengo las 1500 fojas de todos los argentinos, fundamentalmente se basa en fallecidos, o sea, en argentinos que murieron durante la guerra, ¿no? En su gran mayoría. Por eso, en un gran porcentaje de las historias que yo cuento en mi libro, terminan muriendo. Incluso yo menciono también los lugares donde están sepultados. Muchos están sepultados en Rusia, otros en Alemania, algunos fueron trasladados a cementerios de guerra, otros no. ¿Por qué? Porque el fondo documental de reclutamiento se perdió en un bombardeo durante la guerra. Entonces eso hizo que tuviera que recurrir a un fondo documental de cuando se producían ciertos eventos. Por ejemplo, cuando un soldado era herido, cuando un soldado era hospitalizado o cuando se producía la baja de ese soldado, ¿no? Claro. Entonces ahí se ponía el lugar de nacimiento. Entonces de esa forma se pudieron rescatar estas historias. Pero seguramente, respondiendo o tratando de responder a tu pregunta, no sé en qué porcentaje exacto, pero muchos volvieron, ¿no? Y algunas historias de esas se cuentan en el libro. De algunos que lograron sobrevivir, incluso volver a la Argentina. Y, por ejemplo, ahí se me viene ahora a la cabeza la historia de un piloto de la Fuerza Aérea Alemana que durante 6 años voló en la guerra, no murió, más allá de que hasta casi lo derriban varias veces, y lo que es el destino, después termina muriendo en un accidente de Aerolíneas Argentinas trabajando como piloto. O sea, las cosas increíbles del destino, ¿no? Sí. Sí, un piloto de apellido Freiwald, cuyo hermano también murió en la guerra, también siendo piloto. Ajá. Y entre los que volvieron, bueno, quizá esto por ahí responde un poco la pregunta que iba a hacer, pero entre quienes volvieron, ¿hay alguna historia destacada? O sea, ¿algún argentino que después se haya destacado por algo dentro de su vida? Que haya trascendido socialmente, digamos. No, que haya tomado notoriedad social, no. Me viene a la mente la historia que te conté recién del aviador. Hay una historia también de Scheringer, el capitán de un submarino que hizo una carrera muy importante en la Marina de Guerra alemana. Fue tomado prisionero por los ingleses cuando se hundió su submarino. Pasó 5 o 6 años en cautiverio, hasta que luego fue liberado, volvió a la Argentina y terminó siendo oficial de la Marina Mercante, ¿sí? Y alguien que que sobrevivió, tomó mucha notoriedad, es un teniente que se llamaba Greter, de apellido, nacido en Buenos Aires, hijo de alemanes por supuesto, que participó en una de las batallas más importantes que hubo, o por lo menos más legendarias, porque fue una batalla en la cual un barco mercante alemán, digamos que no era un barco de guerra, sino un barco mercante transformado con algunos cañones y que actuaba como corsario, logró hundir un barco de guerra australiano. Esto fue cerca de las costas de Australia. Y el oficial que disparó el torpedo que terminó de hundir a ese crucero de guerra australiano fue el argentino Greter. Después estuvo prisionero en Australia y volvió a la Argentina, y también trabajó en la Marina Mercante, ¿no? Digamos, es por ahí que logró, fue condecorado por eso, incluso y logró una de las hazañas más importantes de la Marina de Guerra alemana, ¿no? Siendo un argentino. Esa historia es prácticamente desconocida. Yo logré hablar con el hijo incluso, de que todavía vive, y me contó mucho de la historia de su padre. Ahora, me intriga, siendo que era un voluntariado, ¿qué los motivó a formar parte de las tropas de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, puede haber varias interpretaciones. Un poco en el epílogo del libro trato de responder a esa pregunta, ¿no? Porque es una pregunta un poco obligada, digamos, de tratar de interpretar. En muchos casos, digamos que nosotros tenemos que entender todo lo que es la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras, y la Segunda Guerra Mundial con un único hilo conductor, ¿sí? Es todo parte de una misma historia, de una continuación. Alemania en el periodo de entreguerras quedó muy emocionalmente, sensiblemente y económicamente muy injusta para el pensamiento alemán, muy injustamente derrotada, traicionada, con unas condiciones en el Tratado de Versalles que
eran muy desfavorables, incluso en algunos casos injustas, y eso, digamos, generó todo un sentimiento de resurgimiento cuando llegó el nazismo, que hizo que muchos también argentinos que eran criados en realidad como alemanes sintieran esa necesidad de ir a defender el país, ¿no es cierto? Por otro lado, también podemos decir que de los 250.000 germanos, ya sea germanoparlantes, ya sea alemanes o argentinos nacidos en la Argentina en ese momento, el 90% aproximadamente estaba totalmente consustanciado con el nazismo, ¿no? O sea, lo había aceptado y había, digamos, absorbido sus ideas. Eso no quiere decir que eran criminales de guerra, son cuestiones diferentes, ¿no? O sea, una cosa es ser un nazi en esa época y otra cosa es haber cometido delitos de guerra, que son cosas diferentes. Entonces, tenemos la pregunta se responde por dos partes. Por un lado, por el patriotismo de la antigua tierra de sus padres y sus antepasados, y por el otro lado también por el consustanciamiento que había muy fuerte en la comunidad con todo lo que era el nazismo en aquella época, ¿no? Que tenía que ver con el resurgimiento de Alemania. Bien, bueno, Julio, la verdad que es sumamente interesante el libro. Y tiene también material fotográfico. El libro tiene bastante material fotográfico, se reproduce en casi todos los documentos de cada soldado, en los casos en los que se pudo conseguir, que es más del 90%, y en los casos que pude conseguir también fotografías de ellos. Muchas familias aportaron fotografías, algunas aportaron fotografías y después no quisieron que se publiquen, eso se respetó, por supuesto. Y sí, yo te diría arriba de 60, 70 fotografías fácil. ¿Hay alguna foto? Es un libro bastante largo, tiene 368 páginas. Ah, bien. ¿Hay alguna fotografía que sea particularmente impresionante? Particularmente impresionante. Y sí, impresionante me refiero, y por supuesto que es una apreciación muy subjetiva, ¿no? No me refiero a algo escabroso necesariamente, sino algo que sea impactante. No hay fotografías escabrosas. Sí, por ejemplo, la historia esta que te conté, el argentino que era oficial de torpedos y que logró la hazaña esa de disparar el torpedo que hundió al crucero Sydney. Esta es la fotografía de él junto con la tripulación del Cormoran, que era como se llamaba el barco alemán que él tripulaba. La verdad que es una fotografía que me gustó mucho conseguir y que me la cedió el Ministerio de Defensa de Australia, porque en Australia esto es todo un tema de Estado, el hundimiento de este barco. Y también la fotografía de un aviador que se llamaba Pudor, de apellido, que vivía en Misiones, y que tiene una historia muy triste también, y la familia me cedió la fotografía para el libro. Tiene una historia muy triste porque él se tira en paracaídas de un avión que está siendo derribado. Él era operador de radio del avión, ¿no? Y creyendo que el avión se va a estrellar, y él se muere porque el paracaídas no se abre. Y finalmente sus dos compañeros que van en el avión se terminan salvando porque el avión a duras penas logra aterrizar, ¿no? Y esa fotografía de él también ahí, muy poquito antes de morir, también a mí la verdad que es bastante movilizante también. Bien. Bueno, gracias, Julio, y éxitos con este libro. Bueno, te agradezco mucho por la entrevista, ¿eh? Que tengas buenas tardes. Un abrazo. Hasta luego, chao, chao. Hablamos con el escritor Julio Muti, aquí en Colombia.